Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Bienvenidos nuevamente a su consultorio empresarial, espacio a cargo del programa de Contaduría Pública. Ahora vamos a trabajar en nuestra nueva modalidad de podcast, un espacio donde vamos a estar nosotros debatiendo temáticas referentes a la actualidad y a la cotidianidad del mundo empresarial. Como siempre nos acompañan Carlos Iván Mesa Llanos, contador público de profesión, dedicado al 100% y de manera exitosa a la docencia. Carlos Iván, bienvenido a su consultorio empresarial. Profesor Víctor y profesor Ricardo, qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio interesante y novedoso. Recuerden que estamos atravesando tiempos difíciles, pero eso no nos va a frenar. Bien, de la misma manera nos acompaña Ricardo Santos, administrador de empresas de profesión, magíster en educación, también dedicado de manera exitosa a la educación y al análisis de lo que pasa en el día a día. Ricardo, bienvenido a su consultorio empresarial. Muy buenos días, profesor Víctor, profesor Carlos Iván y a toda nuestra audiencia de la radio de la JS 105.4. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos. Hoy un tema bastante interesante. Queremos y quiero de manera clara invitarlos a que nos tomemos un tinto de manera agradable y que podamos conversar sobre muchos temas. Y quiero poner un tema en contexto el día de hoy y quiero que hablemos de qué le espera a las empresas, a las organizaciones en pospandemia, ¿cierto? Una vez terminada esta contingencia del COVID-19. Y es un tema bastante interesante, ¿no? Es un tema bastante fluido y quiero arrancar con esa pregunta global. ¿Quiénes van a ser las empresas que de una u otra manera van a surgir una vez terminada la pandemia? ¿Y qué deben hacer el resto de organizaciones para poder alinearse con las nuevas expectativas, con los nuevos hechos, con las nuevas necesidades que pueden llegar a surgir en pospandemia? Pues a ver, profe Víctor, yo pienso que realmente las empresas que se van a mantener y que van a poder seguir a flote son aquellas que habían incluido dentro de sus sistemas y sus modelos la digitalización. Yo pienso que es la oportunidad para que esas empresas se fortalezcan porque ya habían ingresado en ese mundo, y las nuevas, las que no están en ese mundo, tienen una tarea difícil y es digitalizarse y utilizar el internet y los e-commerce y diferentes otros medios de venta y comercialización para poder seguir y subsistir en estos tiempos difíciles. Bueno, compañeros, yo quiero cambiar una palabra. Personalmente no me gusta mucho la palabra reinventar. ¿Por qué? Porque la tecnología, como dice el profe Carlos Iván, online, e-commerce, marketing digital, ya existía. Más o menos desde hace 20 años el mundo viene hablando de estos temas. Por supuesto, en Colombia empezamos a hablar de ese tema a partir del año 2005. Yo utilizaría más bien la palabra migrar o transformar los negocios de los canales tradicionales a los canales digitales. Precisamente el COVID, ¿qué ha hecho? Acelerar esa transformación de las empresas boyacenses. Aquí hay algo que analizar y es que lo que Ricardo manifiesta es, evidentemente la tecnología ya existía, eso ya estaba en contexto. Uno puede decir, sí, ya alguien había hablado de e-commerce, ya estaban las plataformas, ya existía el PayPal como método de pago, ¿verdad? Ya muchas empresas habían pensado que como estrategia de reducción de costos, migrar del físico al virtual, o sea, desmontar las tiendas físicas y empezar a montar tiendas virtuales. Eso es claro, eso ya estaba, pero con el aceleramiento, o más bien con la venida de la pandemia, ¿no creen ustedes más bien que quedamos al desnudo? Quedamos más bien un poquito descubiertos, donde evidentemente sí la tecnología estaba, pero no la habíamos aplicado, o todavía estábamos más bien como muy tradicionales y no habíamos digitalizado nuestra información, todavía no habíamos entrado, por ejemplo, a la época del Big Data. ¿No creen ustedes que las empresas, una vez terminado este ciclo, van a tener dificultades para poder acomodarse a las nuevas necesidades y al nuevo sentir de sus consumidores? Profe Carlos. Profe, digamos un ejemplo, en mi experiencia profesional, yo funjo como revisor fiscal de algunas entidades y yo les venía diciendo antes, creo que años atrás, oiga, tenemos que empezar a migrar al e-commerce, ya no vendamos puerta a puerta. Bueno, es un sistema que se utiliza y lo que usted dice es un sistema tradicional, pero yo le decía, tenemos que empezar a mirar un poco más allá porque realmente ese va a ser el futuro comercial, el e-commerce
el marketing digital, todo lo que tenga que ver con el sistema online o precisamente virtual. Eso es lo que van a hacer las empresas del mañana, las que tengan implementadas esas tecnologías son las que van a seguir y van a mantenerse, lo que llamamos en contabilidad negocio en marcha. Las otras tendrán desgraciadamente que desaparecer. Claro, hay uno de los problemas que menciona el profe Víctor y es el famoso status quo. Las empresas se acoplan o se estacionan por largos tiempos en una metodología y migrar de algo físico a algo tecnológico pues lleva tiempo, lleva recursos y a veces esas dificultades o de tipo financiero o de tipo tecnológico hace que las empresas no den el paso. Pero yo pienso que al contrario, en post pandemia, con las experiencias que han tenido en el transcurso del COVID, van a acelerar más rápido, el proceso se va a acelerar por parte de las empresas porque han entendido y han comprendido y han hecho ejercicios elementales, por lo menos en ventas, que los va a posibilitar a realizar más rápidamente ese cambio. Pero, profe Ricardo, yo tengo una acotación al respecto y resulta que, cierto, ya tenemos cuál va a ser el futuro post-pandémico, pero en esta actualidad las empresas se tienen que centrar más que, obviamente, tienen que empezar a conservar su tema y su ideología y su pensamiento política, establecer la digitalización y obviamente también tienen que tener en cuenta el tema de la comercialización, pero en este momento se tienen que centrar más allá de eso en cómo atenuar esas medidas que ha establecido el gobierno para mantenerse en esta actualidad, porque como su merced lo dice, pasar al punto tecnológico es un paso demorado, es un paso que debe hacerse despacio, con buena letra, porque si no puede generar en el quiebre de la empresa. En este momento las empresas deben concentrarse en atenuar esas políticas que ha establecido el gobierno para que puedan seguir funcionando, o si no, se van a asfixiar. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial. No debemos dejar de lado que evidentemente la tecnología va a jugar un papel fundamental. Y para cerrar un poco el tema de este primer podcast, es evidente que las empresas que van a poder surgir en el futuro son todas aquellas que inserten procesos de desarrollo tecnológico, de migración de datos, de utilización del Big Data, de digitalización y de sus procesos, ¿cierto? Además hay que entender algo. Con todo este asunto del COVID-19, cuando pase esta tormenta, pues nosotros y las empresas nos vamos a enfrentar a un cliente con otras necesidades. Un cliente que de una u otra manera aprendió a valorar la importancia de obtener productos y de obtener servicios a través de un clic. Y si las empresas, llámese pequeña, mediana, gran empresa, no logran acomodarse a ese nuevo requerimiento de necesidades, probablemente tengan tendencia a rezagarse y hasta desaparecer. Entonces, evidentemente vamos a abrir un nuevo podcast para poder trabajar con este concepto de las estrategias que deben implementar las empresas para poder afrontar esa época de post-pandemia. Interesantísimo el tema. Carlos Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer podcast, por acompañarnos en este espacio de Consultorio Empresarial. Ricardo, también muchísimas gracias por acompañarnos, a todos nuestros oyentes. Esperen un segundo podcast sobre este tema direccionado a todo lo que tiene que ver con las estrategias que tienen que implementar las empresas para poder sobrellevar la época de post-pandemia. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad en este subconsultorio empresarial. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos.